Buenos días, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 13 horas del día 13 de junio del año 2026, se declara abierta la audiencia preliminar prevista en el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en los autos caratulados Juan Gómez con Mercado Libre SRL sobre daños y perjuicios y práctica discriminatoria digital. Expediente 1-2025 en trámite por ante este Juzgado Nacional en lo comercial número 1. Se encuentran presentes el letrado apoderado de la parte actora y los letrados apoderados de la parte demandada. Dejo constancia de sus presentaciones en el acta. Conforme a lo establecido en el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el objeto de esta audiencia es, primero, intentar una conciliación entre las partes; segundo, en caso de fracasar, fijar los hechos controvertidos; y tercero, proveer sobre la prueba ofrecida por cada parte. Les recuerdo que las manifestaciones realizadas durante la etapa de conciliación son confidenciales y no podrán ser utilizadas en el proceso. Antes de continuar, el juzgado propone a las partes explorar una solución conciliatoria, en particular considerando que el objeto del litigio involucra la devolución de una suma de dinero, que en este caso son los 200.000 pesos, y la eventual adecuación de prácticas comerciales. ¿Las partes han explorado algún acuerdo extrajudicial o existe alguna disposición para acordar en esta instancia? Buen día, señor juez. Mi representado ha manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de llegar a una solución razonable, pero la demandada no reconoce la práctica denunciada ni tampoco ofrece resarcimiento alguno. Entonces, como al no reconocer ni un mínimo daño, mi cliente instruye con seguir con el proceso. Buenos días, su señoría. La empresa Mercado Libre niega haber incurrido en conducta ilícita alguna. Las diferencias de precio que motivaron la demanda responden a prácticas comerciales legítimas, ampliamente extendidas en el mercado global, y no existe en el ordenamiento jurídico argentino norma alguna que prohíba expresamente este tipo de conductas. En consecuencia, la demandada no se encuentra en condiciones de ofrecer suma alguna de dinero, porque ello implicaría un reconocimiento de una ilicitud que para nosotros resulta ser absolutamente inexistente. Por tal motivo, procedemos a continuar con el proceso judicial. Habiendo fracasado el intento conciliatorio, se deja constancia en actas y se procede a la fijación de los hechos controvertidos. Del análisis de los escritos de demanda y contestación surgen que las partes no controvierten, primero, la existencia de la relación de consumo entre el señor Gómez y Mercado Libre SRL; segundo, la realización de la compra el día 5 de marzo de 2025, ni el precio abonado de pesos 889.999. En cambio, se encuentran controvertidos los siguientes extremos, respecto de los cuales las partes deberán producir pruebas. Primero, si existió una diferencia de precio simultánea para el mismo producto entre el actor y otro usuario. Segundo, si esa diferencia es consecuencia de un sistema algorítmico de perfilamiento conductual implementado por la demandada. Tercero, si dicho sistema configura una violación al deber de información, una práctica abusiva o un acto discriminatorio en los términos de la Ley 24.240 y la Ley 23.592. Cuarto, la existencia y cuantía del daño sufrido por el actor. Pregunto a las partes si tienen observaciones sobre esta fijación. Sin observaciones, su señoría. La parte actora entiende que la fijación refleja adecuadamente el núcleo del conflicto. Sí quisiera agregar, a los fines de la prueba, que la cuestión central son los precios dinámicos y que los mismos han sido aplicados al perfil de mi representado Juan Gómez, lo cual será acreditado con la prueba documental y la pericia informática. Señoría, por parte de la demandada, no vamos a formular objeciones formales respecto de los hechos controvertidos fijados por el tribunal. Sin perjuicio de ello, sí queremos dejar marcada una cuestión que para nosotros resulta fundamental en lo que respecta al cuarto punto, existencia y cuantía del daño. Es importante señalar que la parte actora en ningún momento ha demostrado la existencia de un daño cierto. Gómez compró el producto al precio que vio en pantalla, la plataforma le mostró un precio determinado y fue exactamente el monto que se le cobró con posterioridad. No hubo un precio oculto, no hubo un recargo sorpresivo,
Es decir, no hubo una modificación del monto al momento de pagar. No hubo un engaño ni un error inducido por parte de mi mandante. Se concede, por lo tanto, la palabra a la representación letrada de la parte actora para que exponga todos los hechos, fundamentos jurídicos y pretensión judicial deducida en autos. Gracias, señor juez. La demanda del señor Juan Gómez se asienta sobre los principales 4 ejes que voy a exponer a continuación. El primer eje, el cual va a versar esta demanda, es sobre la violación del deber de información. Sabemos que el artículo 4 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece una obligación específica al proveedor para con el usuario. Esta es detallar de manera clara y cierta la información del bien o servicio que se va a suministrar y sus condiciones. Sabemos que en el comercio electrónico esta obligación se intensifica porque el usuario no tiene medios sensoriales para verificar efectivamente las cualidades de la oferta. La demandada nunca informó al señor Juan Gómez, ni al momento de registrarse, ni en la navegación, ni en ningún momento, que esta oferta era parte de un perfilamiento algorítmico individual y no una oferta objetiva genérica. Y sabemos que el artículo 1100 del Código Civil y Comercial exige con particularidad e intensidad que en estos contratos celebrados a distancia sea particularmente accesible y sencillo de acceder, entender la información suministrada al usuario. Por eso la referencia genérica de personalización de la experiencia no satisface este estándar que tiene una vara tan alta de exigencia. El segundo eje va a ser sobre las prácticas abusivas. Sabemos que el artículo 37 de la Ley 24.240 sanciona la nulidad de aquellas cláusulas leoninas que desnaturalicen las obligaciones del proveedor o vulneren derechos del consumidor. Entonces, si las cláusulas contractuales autorizan el uso de los datos para modular estos precios, también estaría siendo violado el artículo 1119 del Código Civil, ya que establece que no se puede generar una diferencia, un desequilibrio entre las partes en perjuicio del consumidor, en donde claramente mi representado está en desventaja por no conocer estas condiciones y las consecuencias que conlleva. Y por supuesto también resulta aplicable el artículo 8 bis de la ley recientemente mencionada, que establece que no se puede atentar contra la dignidad del consumidor. En este caso, claramente, al interponer individualmente una oferta sabiendo que va a pagar sin resistencia, está vulnerando, yo creo que de manera absoluta, la dignidad de mi cliente. El tercer eje va a ser sobre el trato discriminatorio. El artículo 1 de la Ley 23.592 lo que establece es la prohibición a todo acto que impida el pleno ejercicio de los derechos sobre condiciones igualitarias, sobre una base igualitaria para todos. En este caso, claramente esto se ve vulnerado, ya que dos usuarios distintos, deberían recibir la misma oferta, y en este caso no es así, ya que reciben ofertas distintas sin un criterio legítimo ni transparente. El cuarto eje es sobre el uso ilegítimo de datos. El artículo 4 y 6 de la Ley 25.326 establece específicamente que el consentimiento para el tratamiento de los datos sea específico respecto de la finalidad. Los datos de mi cliente fueron recolectados para que se ejecute el contrato de intermediación comercial, no para maximizar la explotación económica de una de las partes. La aceptación genérica de los términos y condiciones no constituye un consentimiento válido para algo que le está generando un perjuicio económico real y específico a mi cliente. En cuanto al daño, su señoría, el artículo 1757 del Código Civil establece que el daño es una lesión a un interés o derecho lícito del damnificado. Entonces, en principio, exigiríamos ese daño patrimonial por los 200.000 pesos abonados en exceso, más el daño moral por haber vulnerado la dignidad de mi cliente por las razones expuestas anteriormente, y además me gustaría agregar el daño punitivo establecido en el artículo 52 bis
de la Ley de Defensa del Consumidor 24240 por ser una práctica abusiva de la empresa, en donde es de forma masiva, deliberada, totalmente desaprensiva. Entonces merece una multa con este carácter justamente de daño punitivo para mitigar esta conducta reprochable por el ordenamiento jurídico y por la sociedad en sí. Habiendo sido escuchada la parte actora, corresponde ahora conceder la palabra a la representación letrada de Mercado Libre CRL a fin de que exponga su contestación, defensas y argumentos jurídicos. Tiene la palabra la parte demandada. Gracias, su señoría. Mercado Libre controvierte todo y cada uno de los extremos, obviamente, que fueron invocados por la actora, y paso a exponerlos sin perjuicio de lo que ya hemos expuesto en nuestra contestación de demanda y que a continuación procederé a reiterar y por ahí remarcar o sobresaltar algunos puntos importantes. Nuestro primer argumento y el que abarca en sí todo el desarrollo de nuestra contestación de demanda es la ausencia de prohibición legal. Todos conocemos el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece un principio de reserva, que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de la que ella no prohíbe. El denominado dynamic pricing o la conducta que la actora dice considerar ilícita por parte de nuestra empresa, que es lo que nosotros llamamos precio dinámico, no está prohibido bajo ningún aspecto por norma alguna de nuestro ordenamiento jurídico. La ley 24240, la ley 25326, el Código Civil y Comercial de la Nación no contienen disposiciones expresas o normas específicas que impidan a una empresa digital personalizar sus condiciones comerciales en función del comportamiento de los usuarios. La personalización, digamos, de las prácticas comerciales es totalmente habitual y reconocida en el comercio electrónico global. Plataformas como Amazon, como Booking, como Airbnb las utilizan regularmente y no constituyen bajo ningún aspecto una ilicitud. Nuestro segundo argumento es el consentimiento válido, es decir, ello enmarca la conducta del actor en lo que nosotros denominamos la teoría de los actos propios, ¿sí? El señor Gómez aceptó de forma libre y voluntaria los términos y condiciones del uso de la plataforma que nosotros le pusimos a disposición desde el momento cero en que él se registró y en cada una de las actualizaciones que fuimos realizando en la plataforma, y dichos términos y condiciones fueron siendo aceptado por más de una década por el usuario sin haber endilgado a nuestra empresa ningún tipo de conducta ilícita. Los términos y condiciones a los que me refiero autorizan expresamente el tratamiento de datos de uso, digamos, el tratamiento de esos datos para ser usados con fines de personalización u optimización comercial. Este consentimiento que nosotros le ponemos a disposición en la plataforma cumple acabadamente con todos los requisitos que establece el artículo 6 de la ley 25326. El actor reitero, es un usuario registrado desde el año 2014 con más de 300 transacciones, entonces no puede alegar ahora la ignorancia de las condiciones que aceptó reiteradamente. Y estas condiciones no fueron solo puestas a disposición desde solo el día que se registró o cada vez que hicimos las actualizaciones. Cada vez que va a realizar algún tipo de operatoria, se le informan al usuario estos términos y condiciones respecto de los datos que están aportando en nuestra plataforma. Finalmente, voy a resaltar un tercer argumento para luego darle la palabra a mi colega con quien trabajamos y representamos a la empresa Mercado Libre. Es el argumento de la inexistencia de discriminación o la no configuración de un hecho discriminatorio. La ley 23.592 que protege a las personas de discriminaciones fundadas en diferentes atributos de una persona, como puede ser la raza, el sexo, la religión, la ideología, la condición global, bajo ningún aspecto contempla lo que se llama el perfilamiento algorítmico, que es decir, que no utiliza este concepto como un atributo suficiente para considerar lo que realiza la empresa como una conducta discriminatoria.
El perfilamiento algorítmico no clasifica a los usuarios por ninguna de las categorías que protege la ley, sino simplemente por su comportamiento de consumo, que es un dato absolutamente neutral desde la perspectiva de los derechos humanos. Intentar extender el concepto de discriminación a toda diferenciación comercial implicaría sancionar los descuentos por volúmenes, los programas de fidelización o los precios diferenciados por región, prácticas universalmente aceptadas en el comercio, tanto electrónico como también así en el comercio presencial. Complementando lo expuesto por mi colega, me gustaría señalar la inexistencia del daño cierto y concreto que exige el artículo 1739 del Código Civil y Comercial en los hechos invocados por la parte actora. El señor Gómez no fue engañado respecto al precio de la compra. Antes de confirmar la operación, la plataforma le mostró claramente el valor del producto, él vio el precio, lo aceptó y decidió avanzar con la compra. Mercado Libre no le cobró una suma distinta a la informada, ni modificó las condiciones al finalizar la operación. La actora sostiene que otra usuaria habría visto una condición comercial diferente, pero eso por sí no significa que la actora haya sufrido un daño jurídicamente indemnizable. En la práctica comercial diaria es común que distintos consumidores accedan a precios distintos por un mismo producto. Puede ocurrir que por una promoción, por un cupón, por un beneficio bancario, por el momento de la compra, por el medio utilizado o por una campaña comercial específica tengan diferentes precios un mismo producto. Por eso, no toda diferencia de precio constituye automáticamente una conducta ilícita ni genera responsabilidad civil. En segundo lugar, respecto al daño punitivo, entendemos que su aplicación es improcedente. El daño punitivo es una sanción excepcional. El artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor exige que para la procedencia del daño punitivo existe una conducta dolosa o gravemente culposa del proveedor con menosprecio a los derechos del consumidor. Y eso no ocurre en el presente caso. No corresponde aplicado ante cualquier reclamo de consumo. Mi representada no actuó de mala fe ni con intención de perjudicar al actor. La utilización de herramientas de personalización comercial, promociones segmentadas o sistemas automatizados forman parte del funcionamiento habitual de las plataformas digitales. Además, no existe en nuestro país una norma que prohíba expresamente los precios dinámicos o las condiciones comerciales personalizadas. Por lo tanto, aun si se discutiera el alcance del deber de información, eso no permite concluir que exista una conducta maliciosa o gravemente reprochable que justifique una sanción punitiva. Por último, su señoría, es importante destacar que corresponde resguardar el secreto comercial y tecnológico de Mercado Libre. Los algoritmos, los sistemas de recomendación, los modelos predictivos, las bases de datos, las arquitecturas internas de la plataforma son herramientas estratégicas de la empresa. Tienen un valor económico, competitivo y tecnológico. Asimismo están protegidos por la Ley 11.723. Por eso, cualquier medida probatoria que involucre esos sistemas debe ser razonable, proporcionada y limitada. Obligar a la empresa a revelar el funcionamiento de sus sistemas afectaría el derecho de propiedad intelectual y podría habilitar a competidores a replicar sus herramientas generando un perjuicio desproporcionado hacia la empresa. La innovación tecnológica es un valor que el derecho debe proteger, su señoría. Muchas gracias. Atento a los argumentos expuestos por la parte demandada, este juzgado concede a la parte actora el derecho a réplica, limitado exclusivamente a los puntos introducidos en esta audiencia. Adelante. Gracias, señoría. Brevemente, respecto al consentimiento, debe ser específico en cuanto a la finalidad del tratamiento de datos, ¿ok? Conforme al artículo 4 de la Ley 25.326. Aceptar genéricamente una política de privacidad de 30 páginas no equivale a brindar el consentimiento específico para que a mi cliente le oferten, según sus condiciones psicológicas, otro precio distinto.
Respecto al daño, el artículo 1741 del Código Civil establece el daño moral como reparable. En este caso, mi cliente vio totalmente vulnerada su dignidad al haber sido explotado económicamente según sus datos que él no consintió para imponerle arbitrariamente un monto distinto, siendo él supuestamente más consumidor. Es una práctica reprochable totalmente desde un punto de vista moral. Además, el daño emergente de 200.000 pesos es perfectamente cuantificable y concreto. Y sobre el secreto comercial, el artículo primero del Código Civil y Comercial funda como principio rector de las relaciones civiles la buena fe. La parte demandada no puede escudarse en la protección de los algoritmos para vulnerar derechos de los consumidores. La realidad es que no obró de buena fe, obró simplemente en beneficio económico personal a costas de vulnerar la dignidad de mi cliente y de establecer, de escudarse bajo una privacidad absoluta del algoritmo que no existe, no puede estar, aislado del control judicial. Pasamos a la etapa de prueba. Tiene la palabra la parte actora para ratificar el ofrecimiento formulado en la Judicial. demanda. La parte actora ofrece las siguientes pruebas. Paso a detallar. Primero, la prueba documental. Acompañamos como documento 1 y 2 las capturas de pantalla tomadas por el señor Gómez y la señora Laura Pereira el día 5 de marzo del año 2025, con diferencia de menos de 5 minutos, que muestran la misma URL de publicación. Paso a detallar, MLA 12345678890, exhibiendo precios distintos según la cuenta desde la cual se accede: 889.999 en la cuenta del actor y 649.999 en la cuenta de la señora Pereira. Estas capturas tienen mandatos de fecha, hora y dispositivo que acreditan su contemporaneidad y autenticidad. Segunda prueba fundamental, la testimonial. Como testigo ofrezco a la señora Laura Pereira, DNI 31.782.456, quien tiene conocimiento directo de los hechos. Ella misma visualizó el precio del 649.999 y compartió el link del actor por WhatsApp. Tomó captura de pantalla, que obra como documento 2. Su testimonio acredita la diferencia de precio simultánea y la identidad de la publicación. Tercera y última, la pericia informática. Solicitamos se designe perito informático oficial para que examine los sistemas de seguridad de la demandada y dictamine la existencia de algoritmos de segmentación de precios o de dynamic pricing en la plataforma, los criterios de perfilamiento utilizados, si el perfil del señor Gómez fue utilizado para exhibir una condición comercial diferente a la ofrecida a otros usuarios y si existe registro de los servidores de diferencia de precio denunciada. Tiene la palabra la parte demandada. La parte demandada ofrece las siguientes pruebas. Primero, la prueba documental. Acompañamos los términos y condiciones de uso de la plataforma Mercado Libre vigentes a la fecha del hecho, en donde consta la autorización expresa que el usuario le da a la empresa para el tratamiento de datos de uso con fines de personalización comercial y el historial, obviamente, de aceptaciones del señor Gómez, que acredita que conocía y había consentido dichas condiciones. De manera subsidiaria, para el hipotético caso de que se desconozcan estos términos y condiciones que nos encontramos acompañando, ofrecemos una pericial informática a fin de que el perito designado pueda dictaminar sobre el precio que se le exhibió al señor Gómez el día 5 de marzo del año 2025, que correspondió a una oferta absolutamente legítima generada por el sistema, que el usuario recibió exactamente estas condiciones de uso de la plataforma y que no hubo ni error, ni engaño, ni manipulación por parte de nuestro mandante. La pericia también tendrá que acreditar eventualmente que los sistemas de personalización operan dentro de los parámetros autorizados en los términos y condiciones. Señoría, la parte demandada se va a oponer a la admisión de la prueba pericial informática en los términos que fue ofrecida, toda vez que el objeto de la pericia, tal como fue formulado, implicaría el acceso al código fuente, a los modelos predictivos
a las bases de datos que son propiedad de Mercado Libre SRL, lo que excede los límites del presente proceso y vulnera el secreto comercial e industrial protegido por la Ley 11.723. En subsidio y en el hipotético e improbable caso de que su señoría admita la pericia, solicitamos que el objeto quede acotado a la verificación de que si existió efectivamente una diferencia de precio para la publicación identificada con el número MLA 123456 en fecha y hora indicadas, sin acceso al código fuente ni a la arquitectura interna de los algoritmos. Muchas gracias. El juzgado resuelve sobre la prueba ofrecida. Se admite la prueba documental de ambas partes. Se admite la prueba testimonial de la señora Laura Pereira, quien deberá comparecer a prestar declaración en la audiencia de vista de causa a fijarse oportunamente. En cuanto a la pericia informática, se admite con el siguiente objeto acotado. El perito designado deberá dictaminar sobre la existencia de diferencias de precio para la publicación identificada, la existencia de sistemas de segmentación comercial de carácter general y si los datos del actor fueron utilizados para determinar condiciones económicas diferenciadas. Se resguardará el secreto comercial en los términos del artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación mediante el procedimiento de sala reservada. Se rechaza el acceso al código fuente en esta etapa sin perjuicio de lo que surja del dictamen pericial. Se desestima la oposición de la demandada en cuanto pretende limitar la pericia a la mera verificación de la diferencia de precio, por resultar insuficiente para acreditar los hechos controvertidos. Habiéndose cumplido con todos los objetivos previstos en el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el juzgado dispone: primero, designar como perito informático oficial al ingeniero Mariano de Luca, quien deberá aceptar el cargo dentro del plazo de 5 días hábiles. Segundo, citar a las partes a la audiencia de vista de causa para el día 13 de julio del 2026 a las 13 horas, en las que se recibirá el testimonio de la señora Laura Pereira y se escucharán los alegatos finales. Tercero, correr traslado del dictamen pericial una vez producido a las partes por el plazo de 5 días hábiles. Se elabora la presente acta que, leída y ratificada por los presentes, se firma de conformidad. Se declara cerrada la audiencia. Conste. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de julio del año 2026, reunidos los autos caratulados Juan Gómez con Mercado Libre SRL sobre daños y perjuicios y práctica discriminatoria digital, expediente 1-2025 en trámite por ante este Juzgado Nacional de lo Comercial número 1 para dictar sentencia definitiva y resultando. Primero, que se presentó el señor Juan Gómez con patrocinio letrado promoviendo demanda por daños y perjuicios y práctica discriminatoria digital contra Mercado Libre SRL, reclamando a. la devolución de sumas pesos 200.000 en concepto de daño emergente, b. una indemnización en concepto de daño moral y c. la imposición de obligaciones de transparencia y adecuación algorítmica a la demandada. Segundo, que la pretensión se funda en que el día 5 de marzo de 2025, aproximadamente a las 20:30 horas, el actor adquirió un televisor Smart TV Samsung 55 pulgadas 4K a través de la plataforma Mercado Libre, abonando la suma de pesos 889.999, cuando simultáneamente la misma publicación exhibía para otro usuario con distinto perfil de consumo el precio de 649.999, resultando una diferencia de 200.000 pesos. Tercero, que Mercado Libre SRL contestó demanda negando los hechos, sosteniendo la legitimidad de sus prácticas comerciales de personalización de precios, la ausencia de prohibición legal expresa y la validez del consentimiento prestado por el usuario al aceptar los términos y condiciones de la plataforma. Cuarto, que producida la prueba ofrecida por las partes, sustanciados los traslados pertinentes y llamada a los autos para sentenciar, el tribunal se encuentra en condiciones de resolver. A decisión, considerando primero. El conflicto sometido a decisión presenta una problemática propia de la economía digital contemporánea, la utilización de sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para la determinación individualizada de precios en plataformas de comercio electrónico masivo, fenómeno conocido como Dynamic
pricing o precio dinámico personalizado. La aceleración del cambio tecnológico ha superado en este ámbito la velocidad de adaptación legislativa. Sin embargo, la ausencia de regulación específica no equivale a ausencia de límites jurídicos, especialmente cuando se encuentran comprometidos derechos constitucionales vinculados a la protección del consumidor, la igualdad y la autodeterminación informativa. Segundo, de la prueba producida en autos surge que la plataforma demandada implementó sistemas automatizados de segmentación comercial, capaces de alterar los precios y condiciones económicas visibles para determinados usuarios en función de variables conductuales, derivadas de sus hábitos de consumo, frecuencia de compra, historial de navegación, nivel de gasto y patrones predictivos de adquisición. Asimismo, las capturas de pantallas acompañadas y el testimonio de la señora Laura Pereira permiten tener por acreditado que el día 5 de marzo de 2025 la misma publicación exhibía los precios distintos según el perfil de usuario al que accedía a ella. Tales extremos no han sido eficazmente controvertidos por la demandada. Tercero, la cuestión central no reside en determinar si toda forma de personalización comercial resulta ilícita. La personalización de ofertas, descuentos por volumen y programas de fidelización son, en principio, prácticas lícitas. El límite jurídico se encuentra cuando la segmentación se funda en inferencias conductuales orientadas a maximizar la extracción económica de consumidores considerados más propensos, vulnerables o impulsivos, sin información adecuada ni posibilidad real de la comprensión por parte del usuario. Cuarto, el artículo 4 de la Ley 24.240 impone al proveedor el deber de suministrar al consumidor información cierta, clara y detallada respecto de las características esenciales de los bienes y servicios y de las condiciones de comercialización. Este deber adquiere especial relevancia e intensidad en el comercio electrónico, donde el consumidor depende íntegramente de la información que la plataforma presenta. Asimismo, el artículo 1100 del Código Civil y Comercial de la Nación refuerza esta obligación en los contratos celebrados a distancia, exigiendo que la información sea clara, comprensible y puesta a disposición del consumidor de manera oportuna y accesible. De la prueba producida surge que la demandada no informó al actor ni al momento del registro, ni durante la navegación, ni en el flujo de la compra que el precio exhibido era el resultado de un sistema de perfilamiento algorítmico individual y no una oferta objetiva y uniforme. La referencia genérica a la personalización de la experiencia, contenida en los términos y condiciones generales, no satisface el estándar de información reforzada exigible en las relaciones de consumo digitales, cuestiones que son de alta complejidad y tecnología. Configurada esta omisión, la violación al artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor resulta manifiesta. Quinto, el artículo 37 de la Ley 24.240 sanciona de nulidad las cláusulas contractuales que desnaturalicen las obligaciones del proveedor, restrinjan los derechos del consumidor o amplíen derechos de la otra parte en forma inequitativa. En el mismo sentido, el artículo 1119 del Código Civil y Comercial establece que son abusivas las cláusulas que, habiendo sido redactadas unilateralmente, creen un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Las cláusulas que autorizan el uso de datos conductuales para modular individualmente las condiciones económicas de la contratación, sin que el usuario comprenda estas consecuencias prácticas, generan exactamente un desequilibrio y resultan abusivas en los términos indicados. Asimismo, la explotación sistemática del historial conductual de un usuario para inferir en su disposición máxima a pagar y cobrarle en consecuencia un precio superior al ofrecido a usuarios con menor historial de consumo constituye una práctica que desnaturaliza la relación comercial y afecta, por lo tanto, la dignidad del consumidor. Sexto, la demandada ha sostenido que el consentimiento del usuario, manifestado mediante la aceptación de los términos y condiciones de la plataforma, constituye autorización suficiente para el tratamiento de datos con fines de personalización de precios. Este juzgado entiende que no comparte esta interpretación, partiendo de lo siguiente. Los artículos 4 y 6 de la Ley 25.326 exige que el consentimiento para el tratamiento de los datos personales sea libre, sea expreso y sea informado, y que se refiera a una finalidad determinada, explícita y legítima. Los datos del actor, historial de compras, frecuencias,
ticket promedio, uso de financiación y categoría de usuario, fueron recolectados en el marco de la ejecución del contrato de intermediación comercial. Su utilización posterior para construir un perfil conductual destinado a maximizar la extracción económica individual excede manifiestamente los fines del tratamiento consentido. La aceptación genérica de una política de privacidad extensa y redactada en lenguaje técnico no puede interpretarse como un consentimiento específico para consecuencias tan particulares, que son también consecuencias técnicas y por lo tanto económicamente perjudiciales. En consecuencia, el consentimiento prestado no reúne el estándar de especificidad exigido por la norma. Séptimo, en cuanto a la invocación del artículo primero de la Ley 23.592, este juzgado entiende que la conducta de la demandada, si bien no encuadra necesariamente en las categorías clásicas de discriminación por atributos, bien sea personales, protegidos, sí configura un trato diferencial arbitrario entre consumidores en situación objetivamente idéntica, sin criterio legítimo, transparente ni comunicado. Dos usuarios que acceden simultáneamente a la misma publicación por el mismo canal, por la misma plataforma, para adquirir el mismo producto, el mismo vendedor, recibieron condiciones económicas totalmente distintas únicamente en función de inferencias algorítmicas sobre su disposición a pagar. Esta simetría artificial, generada unilateralmente y en forma opaca, resulta incompatible con los principios de igualdad de trato y, por lo tanto, de transparencia y de protección al consumidor. Octavo, la demandada ha opuesto la protección del secreto comercial sobre los algoritmos utilizados. Este juzgado reconoce que los algoritmos y sistemas informáticos constituyen activos intelectuales, legítimamente protegibles y que la innovación tecnológica es un valor de interés general. Sin embargo, la protección del secreto comercial no puede oponerse en términos absolutos frente al control judicial cuando se debaten derechos fundamentales. Estos derechos a la innovación tecnológica y a la libertad económica constituyen valores constitucionalmente protegidos, pero no poseen carácter irrestricto ni prevalecen automáticamente frente a los derechos fundamentales y en este caso frente a los derechos de los consumidores. Noveno. En lo relativo al daño patrimonial, el daño emergente resulta acreditado y cuantificado con precisión. El actor abonó 200.000 pesos más que el precio simultáneamente ofrecido a otra usuaria por el mismo producto en la misma plataforma. Esta diferencia constituye un perjuicio patrimonial resarcible, por lo que corresponde ordenar su restitución con más los intereses, que corresponden desde la fecha de la compra hasta el efectivo pago. Décimo. En cuanto al daño moral, este juzgado entiende que el descubrimiento de haber sido objeto de una práctica comercial opaca que se utilizó sus propios hábitos de consumo para imponerle condiciones menos favorables, ha generado en el actor una afectación que excede el mero perjuicio económico. Dicha situación compromete la dignidad del consumidor y justifica una reparación autónoma por consecuencias no patrimoniales. En consecuencia, corresponde fijar este rubro en la suma de pesos 100.000. Un décimo. En lo que respecta al daño punitivo previsto en el artículo 52 bis de la Ley 24.240, este juzgado no admitirá la pretensión en esta oportunidad. Si bien la conducta de la demandada es reprochable, en los términos desarrollados no se acredita en el caso el dolo específico ni la reprochabilidad subjetiva, cuestión que la aplicación del daño punitivo exige conforme a la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria. Por tanto, este rubro será rechazado. Duodécimo. Corresponde ahora examinar la procedencia de imponer a la demandada obligaciones de transparencia algorítmica fundadas en la función preventiva del derecho de daños. Los artículos 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación consagran la función preventiva del derecho de daños y habilitan al juez a dictar medidas destinadas a evitar la producción, continuación o agravamiento de un daño. En el caso, la práctica de perfilamiento algoritmo sin información al consumidor no constituye un hecho aislado,
ni agotado, sino un sistema susceptible de proyectarse sobre una pluralidad indeterminada de usuarios de la plataforma. Mientras no se adopten medidas de transparencia adecuada, el daño identificado en autos puede reproducirse sistemáticamente. Asimismo, el artículo 961 del Código Civil y Comercial impone el principio de buena fe como pauta de integración de todos los contratos. Una plataforma que aparenta exhibir precios objetivos cuando en realidad aplica condiciones individualizadas actúa en contradicción con dicho principio. Por estos fundamentos, la condena incluirá la obligación de informar de manera expresa, clara y accesible la existencia de mecanismos automatizados de segmentación de precios como medida de prevención del daño. 13. En cuanto a las costas, corresponde aplicar el principio objetivo de la derrota, previsto en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La demandada resulta vencida en los aspectos sustanciales de la pretensión, por lo que corresponde imponerle las costas del proceso. Es por estos considerandos que este juzgado resuelve. Primero, hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el señor Juan Gómez contra Mercado Libre S.r.l. Segundo, condenar a Mercado Libre S.r.l. a abonar al actor la suma de 200.000 pesos en concepto de daño emergente, con más los intereses correspondientes desde la fecha de la compra hasta la fecha del efectivo pago. Tercero, condenar a Mercado Libre S.r.l. a abonar al actor la suma de 100.000 pesos en concepto de daño moral, con más los intereses correspondientes. Cuarto, imponer a Mercado Libre S.r.l. en el ejercicio de la función preventiva del daño la obligación de adecuar sus políticas de información al usuario, debiendo informar de manera expresa, clara, destacada y accesible la existencia de mecanismos automatizados de segmentación o personalización de precios. Quinto, declarar la nulidad de las cláusulas de los términos y condiciones de uso de la plataforma que, en su redacción genérica, pretendan fundar el consentimiento del usuario para el perfilamiento algorítmico de precios por resultar abusivas en los términos del artículo 37 de la Ley 24.240 y del artículo 1119 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sexto, rechazar la pretensión de daño punitivo. Séptimo, imponer las costas a la parte demandada en su calidad de vencida sustancial. Octavo, regular los honorarios de los letrados intervinientes en la oportunidad procesal correspondiente. Noveno, notifíquese a las partes oportunamente, archívese, se da por finalizado el acto.